Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y este canal me lo pidió un miembro del público y ahorita vengo a cumplirlo porque justamente me lo pidió hace mucho. Esta persona me preguntó, me pidió que hablara de la adicción a los videojuegos y sí voy a hablar en cierta forma de la adicción a los videojuegos, pero mi plan es hablar de algo más extenso que eso. Es hablar de algo que yo pienso, a que aparte de que va conectado, yo pienso que vale la pena hablar de ello y divertirnos un poco, se puede decir con eso. Porque lo que quiero hablar es de que la adicción a los videojuegos no existe para mí. O sea, más bien sí existe, pero como ya lo había dicho antes, yo pienso que el problema aquí es la gente con la personalidad adictiva, pero debido y es que también voy a hablar mucho ¿cómo se llama? De Genshin Impact en esto porque va conectado, porque de lo que voy a hablar en sí es de cómo han cambiado las leyes de en China respecto a los videojuegos y en parte tiene que ver con eso. Yo tengo el punto de vista de que la adicción a los videojuegos como tal es señal de que algo va mal con tu vida como público. O sea, si tú eres adicto a los videojuegos es porque estás sufriendo y los videojuegos te sacan de eso. Esto es lo que pasa con muchas adicciones, a decir verdad, también he de aclarar, no es la única. Mucha gente cuando tiene adicciones a drogas, este a hábitos, por ejemplo las apuestas, justamente es a lo que iba a llegar. La adicción a los videojuegos se parece mucho a la adicción a las apuestas, en cuanto a que como tal la actividad no produce una sustancia que te haga adicto, sino que tu estado mental está en una mala situación y para salirte un poco de eso te vuelves adicto a algo que te haga sentir mejor. En este caso los videojuegos, la gente que es adicta por ejemplo a las apuestas, lo que les hace adictos a las apuestas no es como que la apuesta te haga segregar algo, y no es como que la apuesta te convierta en una persona totalmente distinta como en Kakegurui, no pasa eso en la vida real, sino que la gente que es adicta a las apuestas lo que siente es la emoción, la adrenalina de las apuestas y esta sensación de tener control sobre su vida, curiosamente, porque como ellos justamente muchas veces la gente adicta a las apuestas está en una mala situación emocional, en una mala situación económica, en una mala situación de vida, para ellos las apuestas justamente les dan este efecto de yo estoy tomando una decisión y es una decisión arriesgada y por lo tanto es una decisión emocionante. Entonces mucha de esta gente justamente por eso se adicta a las apuestas. No es como que no es como que la adicción a las apuestas sea por la apuesta en sí, sino por lo que simboliza en la mente del adicto. Simboliza libertad, simboliza decisión, simboliza control de cierta forma. Obviamente cualquiera que haya visto cómo acaban muchos adictos a las apuestas sabe que pues mucho control no hay. O sea, al revés, la adicción a las apuestas acaba haciendo que pierdan el control de cierta forma y eso acaba haciendo que se vean afectados negativamente. O sea, sí, sienten que tienen el control sobre la situación, pero esa sensación es justamente por la adrenalina, por el hecho de que creen que van a ganar, por el hecho de que en sí el apostar como tal no va a poner en peligro su vida. Lo que pone en peligro su vida son las consecuencias muchas veces de las apuestas. Vas a decir, ay, me estás choreando, ¿cómo que las consecuencias? Suena muy extremo y suena justamente como algo salido de Kakegurui, pero a veces apostar puede llegar a costarte la vida. Y no hablamos así como, ay, aposté aposté de manera que si pierdo me muero. No. Apostar te puede llegar a costar la vida cuando pierdes tanto en la apuesta.
sea dinero, sea sean objetos, lo que sea, pierdes tanto en la apuesta que no lo puedes recuperar. Y eso pasa. Hay gente que ha perdido su casa, hay gente que ha apostado, o sea, en situaciones así como muy, muy drásticas, muy radicales, hay gente que ha apostado a su familia. Y hay gente que sí ha apostado su vida, aunque es todavía más raro que la gente que apuesta a su familia. Hay gente que ha apostado de todo. Y eso puede ser muy peligroso porque puede acabar con tu vida. Puedes acabar en una deuda tan grave que no vas a vivir para contarla. Así lo voy a poner. Puedes acabar en una deuda tan terrible que no vas a vivir para contarla. Porque te vas a volver un indigente. Hay gente que se ha muerto de hambre por deudas de apuestas. Y hay gente que aprovecha esas apuestas, que aprovecha esas deudas. Incluso hay gente que aprovecha para lucrar con los deudores. Ya sea que les ayudan a cambio de una suma, o ya sea que los ponen en situaciones feas. Mucha gente que le debe a la mafia acaban volviéndose criminales de poca monta con el único propósito de pagar su deuda con la mafia. Y muchos, debido en parte a que es un área ilegal o casi ilegal, dependiendo de dónde vivas, muchos mafiosos, muchas organizaciones criminales tienen vínculos con las apuestas, así que endeudarte en una apuesta casi siempre implica endeudarte con la mafia o con el gobierno. De hecho, hay gente que pierde todo su dinero en los billetes de lotería y honestamente los apostadores que no le saben al shitpost, no, que no le saben a las apuestas, los que justamente le apuestan a los billetes de lotería, los que le apuestan a las tragamonedas, los que por más que ya se dieron cuenta que no paran de perder, siguen apostando a las cartas. Y los que no le saben apostar, porque hay gente que sí le sabe, hay gente que es buena en eso, yo no. Hay gente que es buena en eso. Incluso algunos que son buenos, por ejemplo, leyendo a sus oponentes, justamente que lo que hacen es usar trucos mentales, cosas así. Hay gente que es buena en las apuestas, yo no. La gente que es mala en las apuestas y no para de apostar, honestamente se meten en eso ellos solos y justamente como cualquier adicto es muy difícil sentir compasión por ellos porque ellos se lo causaron, porque a veces incluso le hacen daño a otros con sus malas decisiones. Como decía un amigo, justamente cuando falleció la cantante Amy Winehouse, esto fue algo que le molestó a muchas personas que conocen a esta persona, pero él dijo, es que no me puedo sentir mal de alguien que muere por adicciones, de drogas, de alcohol, de lo que sea, porque ellos escogieron metérselo, porque ellos escogieron ese estilo de vida, porque ellos escogieron morirse así. Y justamente es lo que pienso yo de la gente que pierde todo en las apuestas. Tú te metiste en eso. Tú te metiste en eso y la verdad hasta encuentro algunos bastante patéticos. O sea, alguien que se queda pobre comprando billetes de lotería. No, voy a decirlo así. Alguien que compra billetes de lotería o es muy estúpido o cree demasiado en la suerte o tiene un hábito peligroso para sí mismo. O sea, se le hizo el hábito ya. Por lo que sea. Dependiendo del tipo de carácter que tenga, pues hay unos a los que voy a decir, pues no es estúpido, pero vaya que está tomando una mala decisión y se está haciendo daño a sí mismo, y me preocupa su bienestar. Y otros que voy a decir, no puede ser tan estúpido. Hay gente que realmente cree que puede ganar, hay gente que realmente gana, y hay gente que le gusta como un pasatiempo. Y que no les jode la vida, pero pues esos son una excepción. Y yo me imagino que la mayoría de los que ven en mi público, de los que ven mi canal y que aparte apuestan en la lotería, probablemente lo ven como un pasatiempo. A lo mejor justamente tienen suficiente dinero, ¿cómo decirlo? Suficiente dinero disponible para poder apostar así, sin arruinar sus vidas. Y dicen, pues es un buen pasatiempo. No le hago daño a nadie. Y a lo mejor sí gano algo. Justamente hay gente a la que le gusta la idea de atinarle a la predicción, de predecir. De nuevo, la diferencia entre un adicto y un apostador. La diferencia entre un adicto y un apostador es que el apostador, si no le alcanza para el billete, si no le alcanza para la apuesta, no apuesta. El adicto
el adicto prefiere hasta no comer con tal de apostar. Y eso mismo pasa con los videojuegos. Justamente decías, ¿cuándo vas a regresar? ¡Ya pela la maldita naranja! Eso es lo que pasa también con la adicción a los videojuegos. Nos hacemos esta idea así como de... O sea, muchos en los medios nos quieren hacer esta idea y algunos se hacen a la idea de que alguien adicto a los videojuegos está así como totalmente ido, totalmente perdido. Y no, con sus excepciones, la mayoría de la gente adicta a los videojuegos no está perdida. No está perdida mentalmente, no están así como loquitos ni nada. Son gente que a lo mejor su vida va mal y se sienten mal. O a lo mejor están demasiado ociosos y se les ocurre, pues voy a ponerme a jugar. Y de repente ya nada más dicen, ¿eso es el sol? Y se dan cuenta que ya amaneció. Después de que se pusieron a jugar a las 5 de la tarde. Y ahora de repente, ¿eso es el sol? Porque se sienten mal. Y a mí me pasó cuando iba en la prepa, cuando iba en la secundaria. Yo sí pasé por una adicción a los videojuegos, pero no era porque yo fuera así como, justamente como un drogadicto, así de necesito, I need my fix, sino justamente como la adicción a la marihuana. No es una adicción que se causa a nivel biológico, es que simplemente cuando te das ese toquecito, yo no consumo marihuana, por cierto, ni tengo muchas ganas de consumirla. Yo creo que solo la consumiría si no lo sé, algún sacerdote en alguna isla remota me dijera, pruébala para alcanzar la iluminación. Yo no tengo mucho interés en consumirla, pero yo conozco gente que sí, algunos que simplemente les gusta y algunos que sí me lo han dicho así, que cuando se sienten que su vida se está yendo abajo, de repente agarran el porrito, se lo fuman y se les olvida el problema. Y el problema va a seguir ahí, pero ya no va a ser en ese momento en el que se sienten tan jodidos. Y en algunos casos, una persona así me dijo, en algunos casos me fumo el porrito, no se me olvida el problema, encuentro la solución. Entonces, hay gente a la que le ayuda terapéuticamente. Yo no tengo ningún interés, así honestamente, en consumirla. Pero entiendo por qué hay gente que la consume. Y no tengo nada en contra de que la consuman. Aunque yo recomiendo que la consuman de una forma que no sea fumada, porque fumarla es malo para los pulmones. Entonces, hay otras formas. Y ahorita van a decirme, ¡ahí está, apología al delito! No. No. Es para que el consumo sea sano. El consumo de la cannabis debe ser sano. Hay mejores formas de consumirla. Si la comes en brownies, hasta te sirve para prevenir muchos de los efectos de que te dé hambre o cosas así, porque pues te la estás comiendo en un brownie. En infusiones, las infusiones se hacen con cosas con aceite, porque el THC no es hidrosoluble. Y tiene la ventaja de que si lo haces en infusión, no se pierde tanto THC. Y otra forma en la cual lo puedes consumir más sano que fumado, y de todas formas es respirado, y de todas formas puede afectar a tus pulmones. Todo lo que consumas respirado, fumado, se puede meter en tus pulmones y hacerte un poco de daño. Pero si lo haces en vapor, es menos el impacto negativo que si te la fumas. Así que sí, ya les dije cómo es un consumo responsable en los lugares en donde sea legal. Si no es legal en tu área, habla con tus representantes para que la legalicen. Si no logras convencerlos, no rompas la ley. Y si tienes la oportunidad de mudarte a una zona en la que sea legal en tu área, múdate a una zona en la que sea legal en tu área. De nuevo, no es una adicción porque tu cuerpo te lo pida, sino que es una adicción porque te hace sentir bien, te saca de una sensación incómoda, te hace olvidar algún problema. A veces ni siquiera te hace olvidar algún problema, a veces te hace ver un problema desde un ángulo distinto. A mí, por ejemplo, me pasa mucho que hay 3 cosas que yo hago cuando tengo un problema: jugar videojuegos, dormir y ponerme a hablar con alguien. Generalmente esas 3 cosas, una de esas 3 me va a llevar a ver el problema desde otro ángulo y encontrar una solución. Las veces que no me queda de otra más que meditar y esperar que algún espíritu me ayude, porque no tengo ni idea de cómo arreglarlo yo.
Pero generalmente justamente lo que pasa es que cuando tengo así como algún problema o algo, una de esas tres me ayuda. Y por ejemplo, en una ocasión estaba teniendo dificultades con una tarea de matemáticas, me puse a jugar videojuegos, dormí y en el sueño, esto está loquísimo, en el sueño soñaba con la pelea de jefes que no podía completar porque justamente perdí en una pelea de jefe y por eso me fui a dormir. Dormí y cuando desperté tenía la respuesta al problema y la forma de vencer al jefe. El sueño combinó las dos ideas y me dio el resultado a las dos. Es una de las pocas ocasiones en las cuales fui bueno en algo de matemáticas y fue una experiencia agradable en ese sentido. Entonces yo puedo imaginarme por qué alguien se puede volver adicto a los videojuegos, porque yo pasé por ello. Y también por eso entiendo por qué alguien se puede volver adicto a muchas otras cosas. A cosas que pueden llegar a ser muy malas. Porque muchas veces la adicción es por el sufrimiento. De hecho, en experimentos que se han hecho, al parecer, se ha encontrado evidencia de que la adicción a la morfina surge del sufrimiento. O sea, como es un anestésico, adormece tu cuerpo y tu mente. Y algunos dicen que al parecer la clave para acabar con la adicción a la morfina es que la gente no sufra. Entonces sí, las adicciones pueden deberse al sufrimiento. Ahora bien, esta opinión de las adicciones a los videojuegos ha sido muy nociva para la sociedad porque ha llevado a muchas ideas extremistas. Y es a donde iba a llegar con China y con Genshin Impact, porque Genshin Impact se ve afectado por muchas de las decisiones que toma el gobierno chino. El gobierno chino ha estado censurando mucho los videojuegos. En un principio Genshin Impact tenía bastante fanservice, pero el gobierno chino les pidió que lo censuraran. Muchas cosas yo he observado por los nombres que hay en los archivos, por ciertos detalles, que claramente los desarrolladores de Genshin Impact son gente como tú y como yo, y que no les gusta la idea de que el gobierno los estén censurando, pero allá no tienen de otra, porque si no dejan que lo censuran el gobierno, no hay negocio. El gobierno ahorita les metió a los chinos unas leyes muy mamonas, por ejemplo una ley que prohíbe que los juegos en línea, que los menores de edad jueguen los juegos en línea por más de 3 horas, entonces, por más de 3 horas a la semana. Entonces parte del público meta de Genshin Impact ahora tiene prohibido jugar por más de 3 horas a la semana, lo cual es pésimo para el negocio. Pero el gobierno ordena y los desarrolladores tienen que obedecer. Entonces no tienen de otra, incluso si ellos no están de acuerdo. Y también algunos están preocupados por la existencia de Venti, porque hay una ley del gobierno chino que prohíbe que los hombres no se vean masculinos y la están también queriendo implementar en los videojuegos, porque era para el cine y para la televisión, pero ahora también la quieren implementar para las animaciones y los videojuegos. Entonces están poniendo un montón de restricciones y hay una lista enorme, la vi, una lista enorme de reglas nuevas que el gobierno chino va a exigir para que un videojuego se publique. Que no puede tener violencia, que no puede tener muertes, que no puede tener sangre, que no puede tener mujeres en poca ropa. Genshin Impact ya no puede existir para el gobierno chino y yo me siento mal por los desarrolladores de MiHoYo porque en China los odian. O sea, se ve que el gobierno hace todo por joderlos. Los sabotean. O sea, los sabotean y esto es algo que es una realidad. El gobierno chino sabotea constantemente a MiHoYo con sus decisiones. Y al parecer, justamente uno de los desarrolladores de MiHoYo se ha metido como parte del gobierno, probablemente para estar adentro y tratar como de manipular las cosas a su beneficio. Y el público los trata mal. Simplemente cuando fue el evento de aniversario, la gente hizo un berrinche porque no les dieron cosas gratis. Está ojete. Para mí está ojete cómo los tratan. Y yo me identifico mucho con ellos porque es el tipo de gente que tiene ideas y que quisiera divertirse, pero ¡ay, cómo joden los de afuera! El gobierno, la gente, los del público. Y ellos lo único que quieren es divertirse haciendo un videojuego.
Todos sus sueños se ven pisoteados por gente de afuera. Es una lástima que justamente esa mentalidad de que los videojuegos son malos afecte a los creadores. Y justamente así fue en China, porque lo que pasa es que el gobierno chino dio una declaración. China le había estado metiendo mucho dinero justamente al mercado internacional, a los videojuegos, al entretenimiento en general. Pero el gobierno actual de Xi Jinping es un psicópata. Y el gobierno actual está bajo su control. Y el gobierno actual no tiene ningún aprecio por el entretenimiento. El gobierno de Xi Jinping declaró los videojuegos como opio virtual. Y a partir de ahí fue que han estado tomando mucha mano dura contra los videojuegos. Por eso es que yo estoy en contra de esa postura de hablar o sea, yo estoy en contra de que se tenga la opinión de que los videojuegos son adictivos o que son malos para la salud o algo así. Porque los videojuegos son lo que me hicieron un novelista. O sea, yo empecé a escribir mis novelas gracias a los videojuegos. Los videojuegos me llevaron a hacer este canal de YouTube. O sea, los videojuegos me han llevado a muchas cosas de crecimiento personal. Y encima yo veo el daño que causa esta hostilidad hacia los videojuegos, hacia los mismos creadores. Afecta a su trabajo, afecta a su estilo de vida. Les hace mucho daño. Y como ya dije, el gobierno actual de China está en contra de los videojuegos. Su intención es justamente destruir todo lo que va haciendo entretenimiento, todo lo que va haciendo arte, todo lo que va haciendo cultura. A mí me incomoda mucho justamente ver cómo van las cosas con el gobierno chino actual. Es difícil hablar de estos temas porque justamente China es un lugar muy jodido debido al comunismo, debido al maoísmo. Es un lugar muy jodido para vivir si eres un creador, si eres un artista. La verdad es que sí te ponen en una posición malísima. O sea, no hay una forma positiva de decirlo. El gobierno actual de China actúa en contra de los artistas y de los creadores y se cuelga de los pánicos morales. Y en el caso de justamente el desarrollo de videojuegos se cuelga de esta hostilidad hacia los videojuegos, bajo esta idea de los videojuegos son malos, los videojuegos son destructivos, los videojuegos son peligrosos. Yo no quiero ni siquiera así como ceder. No porque no reconozca la posibilidad de que exista una adicción a los videojuegos. Como dije, hay muchas cosas que te pueden volver adicto, hasta la comida. Pero yo no quiero siquiera ceder un poco en decir sí, los videojuegos causan adicción. Porque la gente que mantiene esas ideas de que los videojuegos causan adicción, lo quieren usar como una excusa para censurar. Entonces yo la verdad es que, o sea, si me preguntan qué opino que los videojuegos no causan adicción, que hay gente que tiene carácter adictivo y se vuelven adictos. Y que culpar a los videojuegos es no reconocer que hay gente que tiende a las adicciones. Hay gente que vive de la mierda y que necesita ayuda y que en lugar de andar culpando a los videojuegos, lo que deberíamos de ver es por qué esta persona se está volviendo adicta a lo que sea. ¿Por qué esta persona está tan desesperada por salirse del entorno en el que está? Bueno, eso es todo por hoy. Randy Dragon se despide y que tengan un excelente día.